Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana contamos con un programa muy variado. Por un lado, cine con el actor y escritor Carlos Bardén. Hablaremos con la escritora María Rech, la cual acaba de publicar su tercera novela. También tendremos música con Juan Carlos Álvarez y su nueva academia Pulsaciones. Al igual que la semana pasada, también tendremos hueco en el podcast para el flamenco con la bailaora Lucía La Piñona, teatro con la compañía La Cía Milagros y contaremos para terminar el programa con Marta para hablarnos de la programación de la Ruta Vía de la Plata, con la cual se conmemora años del nacimiento de Trajano. Todo ello y programas anteriores puedes seguirlos en iVoox y también en YouTube y seguirnos a nosotros en redes sociales en Facebook y en Instagram. Y aquí comienza el programa número 23 de la cultura y sus locuras. Y para empezar la semana vamos a hablar de libros y tengo que dar la bienvenida a una escritora pues que está de moda y más esta semana porque acaba de presentar su última novela. Ella es María Rech. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Encantado de estar aquí. Igualmente te digo, lo primero, antes que nada, darte las gracias por estar en el podcast y darte la bienvenida, por supuesto, a la cultura y sus locuras, María. Pues un auténtico placer y además, bueno, en una semana tan especial, así que yo feliz, ¿no?, de poder compartirlo. Pues bueno, como bien decía, una semana muy especial, ya que estás de estreno, acabas de publicar esa tercera novela que se llama Los 1000 nombres de la libertad. Así que cuéntanos un poco qué podemos encontrar, qué podemos leer en ella. Pues Los 1000 nombres de la libertad es un viaje a la España de principios del siglo XIX, que es una época pues muy emocionante, ¿no?, y compleja. La novela arranca en 1815, que es el momento en el que, bueno, pues hace un año que ha vuelto Fernando VII después de, bueno, pues ese periodo de guerra de independencia, ¿no?, y de toda esa obra de Cádiz, ¿no?, del Cádiz de las Cortes y de la Constitución de 1812, y es un momento en el que todo vuelve al estado de las cosas de 1808, ¿no? Fernando VII lo quiere, de alguna manera, borrar todos esos años y partimos de esa situación, ¿no?, de ese contexto histórico que luego vamos a ir viendo cómo evoluciona, lo vamos a ver con los personajes, que son principalmente tres. Por un lado tenemos a Inés de Villalta, que es la hija mediana de una familia burguesa de Santa Cruz de Tenerife, que va a tener que viajar a la península para, bueno, ayudar a su familia en un tema importante, ¿no?, y grave que ha ocurrido. Por otro lado tenemos a Modesto Andújar, que es un estudiante de comercio que, bueno, tiene la vocación de dedicarse a la política, y él llega a Cádiz a estudiar comercio y busca ese Cádiz, ¿no?, ese Cádiz de las Cortes, ese Cádiz de la Constitución, y no lo encuentra, porque precisamente ha ocurrido esto de que hemos vuelto, digamos, a la situación del absolutismo, ¿no?, previo, y se ha borrado todo lo que ha ocurrido, ¿no?, toda esa obra de los cafés, las tertulias. Y en esa búsqueda, ¿no?, de Modesto Andújar se va a topar con Alonso Guzmán, que es el tercer protagonista, que es un hombre que lleva una vida un tanto pendenciera, ¿no?, en Cádiz, que de alguna manera huye de su pasado, esa es su obsesión, ¿no?, huir de todo lo que ha ocurrido antes, pero que va a recibir un encargo muy especial que le va a obligar a encontrarse de cara, ¿no?, con todo ese pasado del que pretende huir. Y esto va a ser, digamos, van a ser los ingredientes con intriga, con amistad, con superación, ¿no?, con venganza, con amor, todos estos elementos que se van a ir combinando en Los 1000 nombres de la libertad. Como te comentaba antes fuera de micro, María, ha tenido mucha repercusión el publicar por Instagram que estabas con nosotros en el programa de esta semana, y algunos de nuestros oyentes también, algunos de tus lectores, pues nos han escrito y nos han pasado algunas preguntas, hemos hecho una pequeña selección y bueno, nos preguntaban, claro, todas tus novelas pues tienen mucho detalle, mucho contenido histórico, están muy bien documentadas. ¿Cuál es el proceso que sigues y cuánto tiempo te invierte ese proceso antes de escribir o antes de empezar a escribir tus novelas?
Pues para mí es muy importante arrancar con una buena base de documentación, ¿no? Entonces, siempre en la documentación parto de lo más genérico a lo más concreto, ¿no? Cada vez voy afinando más a través, digamos, de las diferentes fuentes que consulto. Y es cierto que, por ejemplo, hablando concretamente de los 1000 nombres de la libertad, ya ha sido bastante similar en las otras dos ocasiones, ¿no? Quizá a lo mejor cada una con su peculiaridad, pero en este caso han sido un año de documentación y un año de escritura, ¿no? Han sido una novela en la que he estado trabajando, pues eso, como 2 años y pico, ¿no? Entonces, bueno, porque luego al final vienen todas las fases de revisión, pero digamos que primero me tengo que encontrar con esa época, tengo que conocerla, tengo que, de alguna manera, bucear, ¿no? En no solamente las efemérides, ¿no? Que sería, digamos, ese punto de partida más inicial, sino entender la lógica, ¿no? También irme a los antecedentes de dónde venimos, ¿no? Las mentalidades, la situación económica, política, sobre todo en la medida que los personajes están ligados, ¿no? Estrechamente con esa realidad, ¿no? Si hay una trama en la que nos metemos, ¿no? En asuntos políticos, pues para mí es muy importante, ¿no? Entender bien cómo funcionaba, ¿no? Cuál era esa maquinaria que iba detrás. Entonces, bueno, pues las fuentes de documentación son diversas, ¿no? Hay mucho libro, mucho artículo, ¿no? Publicado, pues, en revistas históricas, ¿no? Artículos científicos, pues al final son muchísimas fuentes, ¿no? Las que voy consultando y las que van haciendo que vaya tomando forma. Por ejemplo, los mapas, ¿no? Muchísimos elementos que de alguna manera me ayudan a entender ese momento y a poder crear también tramas y personajes que se adecúen, ¿no? A esa época histórica. Y bueno, ya que escribes tanto de épocas históricas, épocas pasadas, en todas tus novelas, tú, como, digamos ya como persona, no como escritora, ¿qué época o qué ambiente te hubiera gustado vivir? ¿En qué época te hubiera gustado nacer? Bueno, a ver, yo me siento muy agradecida de nacer en la época actual, precisamente pues eso, por todos los avances, ¿no? Y todos los también, no solamente en materia de medicina, ¿no? Sino en materia de derechos y demás que hemos podido, bueno, pues conquistar. Pero es cierto que si nos ponemos en plan simplemente romántico, ¿no? De decir, voy a hacer un viaje en el tiempo, luego vuelvo, ¿no? Pero voy a irme un ratito a otra época, es cierto que, por supuesto, me iría al siglo XIX. Siempre he tenido mucha debilidad por esta época. Cada época yo creo que tiene su parte, bueno, pues su aquel, ¿no? Y su atractivo. Pero el siglo XIX siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que es muy interesante porque se plantean muchísimas cuestiones que luego, bueno, han construido las democracias que conocemos hoy en día, ¿no? Sí. También del siglo XIX parten muchísimas cosas, bueno, pues muchísimos, yo creo, elementos tanto positivos como negativos de la sociedad actual, ¿no? Y me parece muy interesante encontrar ese origen y bucear en él y luego, bueno, pues también la forma de vestir, ¿no? Yo creo que es un siglo en el que es cierto que por una parte tienes el romanticismo del pasado, ¿no? De la, bueno, pues de lo que podríamos llamar, simplificando mucho, el antiguo régimen, pero ya empiezas, ¿no? a tomar contacto con ese estado liberal, también con los avances, aparición del tren, ¿no? Me gusta muchísimo esa mezcla, ¿no? De esos dos mundos que parecen tocarse y rozarse en el siglo XIX. Bueno, he leído, María, tus inicios. Me parecen muy curiosos y es que ninguna editorial quiso comprar esa primera novela, la de Papel y Tinta, y hiciste para ello un crowdfunding para recaudar ese dinero y autopublicarla tú. La publicaste con estos fondos, el resultado, tal como he leído en tu página web, 75.000 ventas, más de 75.000 ventas y 15 ediciones. ¿Tú crees que hay muchos escritores, muchas escritoras que no tienen esa oportunidad y por ello no pueden empezar en esto de la escritura? Yo creo que es un mundo complicado y es de difícil acceso. Es cierto que en los últimos años se ha conseguido, yo creo que cada vez se está dando más oportunidad, mayor oportunidad, o es lo que yo percibo, ¿no? A voces nuevas, ¿no? Que bueno, pues que tienen esa opción, ¿no? De publicar en las diferentes editoriales. En mi caso, simplemente por matizar, es cierto que yo conseguí al final publicar con una editorial, con Suma de Letras. El crowdfunding lo que me ayudó es precisamente acabar publicando en editorial, ¿no? Sí, han ido conmigo de la mano los mecenas durante toda esa primera parte, porque gracias a ese apoyo, ¿no? No solamente conseguí
publicar con la editorial, sino también, pues bueno, pues poder financiar mi página web y un montón de elementos, ¿no? Para sentar las bases de mi carrera como escritora, y fue muy bonito y muy especial para mí, y una lección de generosidad, vamos, absoluta. Y creo que, bueno, pues que al final yo creo que en mi ejemplo, ¿no? Y como el mío, hay muchísimos, ¿no? De intentar, bueno, pues trujarte los sesos, ¿no? Para ser creativo y para intentar llamar la atención, ¿no? De las editoriales, y no siempre es fácil. Estás desde tu casa, ¿no? Muchas veces sientes que no tienes contactos, que como era mi caso, ¿no? Yo no conocía a nadie en el mundo editorial y digo, bueno, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para por lo menos intentar llegar a los lectores. Y bueno, pues al final es cierto que Internet nos brinda muchísimas herramientas hoy en día para intentar diferenciarnos, pero no deja de ser complicado, ¿no? Y no deja de ser un mundo al que es complicado acceder. Hablábamos la semana pasada, María, con otro escritor, con Blue Jeans, y nos contaba cómo le surge esa primera chispa, esa primera idea de un libro. Nos decía que el último fue en una noche de insomnio, en la pandemia. ¿Cómo surge tu primera chispa? ¿Cómo es la primera idea antes de que María empiece a escribir? Pues mira, ha sido de diferentes formas en cada una de mis novelas. Por ejemplo, en el caso de Papel y Tinta ocurrió, bueno, pues leyéndome la biografía de mi tatarabuelo, que él, bueno, fue libretista de zarzuela y poeta y periodista a finales del siglo XIX, y leyéndome su biografía yo empecé a pensar, bueno, qué conexión tengo, ¿no? Con los intereses, ¿no? Y con las aspiraciones que tenía mi tatarabuelo. Pero empecé a pensar, bueno, ¿qué opciones hubiera tenido yo como mujer en esa época, ¿no? Para dedicarme a lo mismo que se dedicó él. Y ahí apareció mi pregunta, ¿no? Y fue lo que encendió la chispa, y dije, aquí hay una historia que contar, ¿no? Una mujer que quiere ser periodista, que quiere escribir, la situé eso a principios del siglo XX en Madrid, y ahí nació, ¿no? El germen de Papel y Tinta. En mi segunda novela lo que ocurrió es que, bueno, yo desde hacía muchos años tenía la idea, ¿no? de unos internados separados por un bosque, tenía esa idea en la recámara, y es cierto que, bueno, pues la fui ignorando entre comillas, la tenía ahí, pero de alguna manera no había conseguido acabar de encajarla. Y un día, bueno, cuando estaba ya terminando el primer manuscrito de Papel y Tinta, empecé a pensar qué quería escribir después, y empecé a valorar diferentes épocas, ¿no? En las que podía encajar esa idea. Enseguida conecté con la idea de Suiza, esos internados internacionales, empecé a leer sobre la historia de Suiza, me topé con su situación tan atípica, ¿no? Y tan, pues tan especial en la Segunda Guerra Mundial, y dije, ya está, internados, bosques, Suiza, Segunda Guerra Mundial, y ya encajó todo, y a partir de ahí arranqué. Y en el caso de Los 1000 nombres de la libertad, ha partido de mi amor por el siglo XIX y por esta época, ¿no? Y poco a poco, pues yo tenía pues ideas, más o menos tenía el boceto de dos de los personajes protagonistas, y tenía la idea más o menos de las primeras líneas, ¿no? De lo que quería que fuera su historia. Pero quise ser paciente, ¿no? Y empezar a leer muy intensamente sobre esa época del siglo XIX para construir toda su historia muy vinculada a la época. Y ese ha sido el nacimiento, digamos, de Los 1000 nombres de la libertad. Yo creo que ese amor por esa época, que me viene no solamente de haberla estudiado en clases, sino también, pues, de algunas de mis novelas favoritas están ambientadas precisamente en esas décadas, ¿no? En las que bailan la vida de estos personajes, ¿no? Que puede ser, pues, Guerra y Paz, puede ser Orgullo y Prejuicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tenido una influencia significativa todas las lecturas, ¿no? Y esa influencia de estos años en el nacimiento de esta novela. Ahora que hablabas de esas novelas favoritas que tienes, otra de las preguntas que nos pasaban algunos de tus lectores, algunos de nuestros oyentes, es si tienes algún autor, alguna autora como referencia, alguien que siempre te haya gustado y que digas, me gusta escribir como tal o me gustaría llegar a ser como tal. Bueno, yo creo que muchos. No tengo solamente un autor o una autora. Yo, pues eso, decirte que autores que me han marcado a nivel, pues, autores clásicos, ¿no? Indudablemente Jane Austen, me ha podido marcar Tolstoy, me puede marcar Benito Pérez Galdós, que me alucina. También, por ejemplo, pues Carlos Ruiz Zafón, ¿no? María Dueñas, o Catherine Neville también con el 8 me impactó mucho a la hora de, digamos, de ir construyendo, ¿no? Que era lo que yo quería escribir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un compendio de todos, ¿no? Y cualquiera de sus trayectorias me parece, bueno, admirable, y todo lo que me pueda nutrir, pues me parece, bueno, pues un regalo, un auténtico regalo.
Bueno, a día de hoy se te puede considerar una superventa. ¿Dónde te ves dentro de unos años? No sé si 5, 10, 15 años. ¿Dónde te ves en un futuro? Qué difícil. Ojalá pueda seguir escribiendo novela histórica y pueda seguir publicando. Yo creo que tengo metas a corto plazo porque, como decíamos antes, no es un mundo complicado el mundo editorial. Al final cada libro es una apuesta y tienes que la ofreces a los lectores y no sabes cómo va a funcionar. Entonces yo siempre, mi objetivo es seguir escribiendo, seguir creando viajes en el tiempo para los lectores a los que les apetezca acompañarme, que ojalá sean la cantidad suficiente como para poder seguir compartiendo, ¿no?, con ellos, y digamos ese sería mi deseo, ¿no? También estoy estudiando la carrera de historia, entonces bueno, yo creo que la historia siempre, espero, ¿no?, que historia y escritura siempre vayan conmigo de la mano en esta aventura. La carrera de historia, también estudiaste la carrera de periodismo, ¿verdad, María? Exactamente, sí. Vale, pues en base a esa carrera de periodismo y como periodista, ya terminada esa carrera, ¿echas de menos más difusión de la cultura, ya sea parte de libro, teatro, cine o cualquier otra rama de la cultura en radio y en televisión? La verdad es que sí, o sea, es cierto que yo estoy súper agradecida porque es cierto que cada vez que publico son muchos periodistas, ¿no? Los que me dan la oportunidad, pues eso, de poder compartir, ¿no? No puedo quejarme en el sentido de que veo que sí que hay espacios, ¿no? Que nos permiten a los autores hablar de nuestras novelas, ¿no? Y un caso, pues es el tuyo, pero es cierto que se echa de menos en lo que son los medios tradicionales y más, pues que exista mayor cantidad de espacio, ¿no? Para los libros y para un montón de géneros culturales, ¿no? Que, pues que al final están más relegados en segundo plano y que yo creo que gustan a mucha gente, ¿no? Y que nos hacen muy felices a muchos, y es muy bonito que haya esos espacios para poder compartirlo, ¿no? Y para poder dar visibilidad. Pues sí, y mucha falta que hacen hoy en día. María, como sé que cada vez que publicas una novela ya tienes otra en el horno, o casi siempre ha pasado, ¿tienes ya en mente la cuarta? ¿Tienes alguna pincelada de la cuarta? Tengo ideas, pero es verdad que de momento solamente tengo ideas, siéndote muy sincera. Ha sido muy intenso el trabajo de la tercera y de momento tengo ideas por ahí revoloteando, pero estoy 100% centrada ahora en los 1000 nombres de la libertad. No podemos saber ni época ni nada, ¿no? No, de momento es todavía muy pronto. Queda mucha tela por cortar. Bueno, estaremos pendientes. Pues María, antes de despedirte, sí te voy a lanzar una pregunta que es común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Si a ti te dieran la opción durante un día de ser alguien o de ser algo en la vida durante un día, ¿qué te gustaría ser? De ser alguien o ser algo, pues fíjate, algo que tuviera que ver con viajar. Me encantaría ser durante un día reportera reportera en algún país, ¿no? O sea, corresponsal, perdón, no reportera, corresponsal en algún país. Y poder aprovechar ese día, ¿no? Entendiendo, un día es muy poco tiempo, simplemente sabría 4 cosas, ¿no? Pero poder estar allí, poder entender y poder aprender, porque yo creo que viajar es otra de mis grandes pasiones, entonces casi sería eso, corresponsal en algún lugar del mundo. Genial. Ahí podrías coger idea también para la cuarta y la quinta. Hombre, por supuesto. Pues María, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el podcast. Recuerda a todos los oyentes tu última novela publicada, pues eso, este pasado jueves, Los 1000 nombres de la libertad. Que tiene muy buena pinta, como tus 2 anteriores novelas también, que tanto éxito han tenido. Y le deseamos lo mismo a esta tercera. Mucho éxito, que vaya todo muy bien, María, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Alejandro, de verdad. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y esta semana también, tras hablar de libros con María Rech, vamos a hablar de música.
y para ello contamos con Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el podcast, te doy la bienvenida. Y bueno, Juan Carlos, te presento, eres oboísta, gestor cultural y también, desde ahora hace poquito, director de una academia Pulsaciones, que en breve comienza esa andadura en octubre, en la localidad de Santiponce, en Sevilla. ¿Qué puedes contarnos acerca de esta academia? ¿Qué vamos a poder encontrar en ella en este siguiente curso, Juan Carlos? Bueno, Alejandro, por lo primero agradecerte que me invites a participar en tu podcast. Como bien has dicho, bueno, músico, gestor cultural y ahora pues emprendedor. Esta escuela nace aquí en Santiponce, ¿no? Por la necesidad que hay de que sobre todo está destinada a la gente más joven, para crear un poquito de escuela de cultura musical. Y bueno, pues en esta escuela podéis encontrar desde clases de instrumentos hasta clases de canto, solfeo, estimulación temprana para pequeños de 0 a 3, música y movimiento para los pequeños también de 3 a 5, 2 añitos también ahí que tenemos listo para preparación al instrumento. Y aunque como te he comentado, está enfocado un poquito a los más pequeños, también tenemos las puertas abiertas a los mayores, por supuesto. Genial. Y te iba a preguntar, está dirigido más, como bien decía, a esa pequeña iniciación a los instrumentos y demás. ¿Cualquiera es capaz de tocar un instrumento? Es decir, yo, por ejemplo, ¿puedo tocar una trompeta o tengo que tener ya algo innato o algo dentro para tocar ese instrumento? ¿Se puede empezar desde cero? Mira, yo la verdad que tuve la suerte desde que empecé en este mundillo que mi padre era muy aficionado. Mi padre siempre quiso meterse en una bandita y demás, pero por suerte o por desgracia, pues mejor dicho por desgracia, mi abuela le dijo que no se metía en la banda, que no. Y con 46 años, aquí viene la suerte, pues él dijo que sí. Con 46 años se apuntó en una escuelita de música y empezó a tocar saxofón. Y él siempre me decía, Juanca, es que yo no tengo oído. Y al final, mira, hay estudios que demuestran que si puedes hablar, resulta que ya tienes oído. Lo único que hace falta es educarlo. Y para aprender un instrumento, lo que pasa es que simplemente hay que tener un ingrediente que es el esencial, que es tener paciencia, y el segundo ingrediente es tener constancia. Entonces, juntando estas dos cosas, cualquier persona puede aprender a tocar un instrumento. Pero vamos, sin duda. Y comentabas que empezaste en esto de la música, gracias también eso a tu padre también. ¿Empezaste con el oboe o empezaste con otro instrumento? Porque el otro día contábamos con David Lagares, con el bajo barítono David Lagares, y nos hablaba de eso, de que es verdad que se empieza muchas veces con un instrumento y al final se acaba con otro. No sé cómo fue tu inicio. Bueno, mi inicio fue curioso, ¿no? Fue curioso porque yo empecé más tarde de la cuenta. Yo empecé con 11 años, cuando lo normal más o menos es... Bueno, te hablo, claro, de lo preestablecido por norma general, ¿no? La gente suele empezar con 8 añitos en el conservatorio, yo empecé con 11. Y yo lo que quería, Alejandro, era tocar una banda. Yo quería tocar una banda, me daba igual instrumento. De hecho, recuerdo que fui a Valencina, que había una bandita allí, sí. Y justamente el año que fui, pum, lo cerraron. Me cago en la más. Y entonces, pues bueno, en casa, tocando la flauta dulce, mi vecino me escuchó y me dijo, Guillo, vente aquí a la banda del Carmen de Sartera, que él pertenecía allí. Y yo llegué con la idea de con un tambor. Yo dije, venga, yo el tambor mismo. Entonces, bueno, me dieron clases de solfeo tal y cual y me dijeron que no, que de tambor nada, que a otro instrumento que hiciese falta. Y yo no conocía el instrumento ninguno. Yo decía, mira, que me den el clarinete, la trompeta, la flauta, lo que me den. Y resulta que me dieron el oboe. De rebote me dieron el oboe. Yo cuando lo vi la primera vez, yo no sabía ni lo que significaba la palabra oboe. Cuando lo vi negro, dije, coño, esto es un clarinete. Hasta que con el tiempo descubrí que de clarinete nada. y nada, y fue como yo empecé con el oboe. Y ahora que estás en el mundo de la música, ¿está valorado el ser músico? ¿Está bien pagado? Es decir, ¿merece la pena el meterte, estudiar y demás? Luego, ¿está gratificado, está bien valorado el tema de la música? Claro, esto ya es un tema más complicado, ¿no? Gratificado. A mí me gratifica el tocar. Lo que pasa que en esta sociedad en la que nos encontramos, sobre todo aquí en España, no está valorado lo que es la profesión en sí. Somos muchos músicos, tenemos un mundo laboral muy precario donde todo se mueve con dinero negro. Al ser también tantos músicos, pues los cachés van bajando y llega un momento en el que es insostenible, ¿no?
También nos encontramos con una red pública educativa de los conservatorios que en su momento, bueno, pues abrieron las puertas, dieron muchísimas plazas y nos encontramos ahora en una situación de cuello de embudo, ¿no? Sí. Donde no cabemos todos, hay muy pocas plazas, el profesorado es muy joven, y luego el problema es que la sociedad española no consume tanta cultura como músicos hay. Entonces, como te comento, nos encontramos en ese cuello de embudo, ¿no? En esa situación en la que no hay sitio, no hay cabida, y aparte, bueno, pues eso, que se valoran más otro tipo de cosas. Yo recuerdo cuando estuve en Alemania estudiando en Colonia, que la música, yo recuerdo, o sea, cuando la primera vez que llegué a Colonia, el teatro estuviese abierto todos los días, y todos los días había conciertos tanto de música como de teatro, de lo que fuese, Sí. a mí eso me impactó, de lunes a domingo, programación todos los días. Claro, allí sí hay demanda, allí sí hay un consumo real. Aquí, como muchos grandes teatros, como a mejor el Teatro de la Maestranza, programa 3 días como mucho, o 4 días a la semana, como mucho. Entonces nos encontramos con una situación compleja y aparte eso, que no está valorada. Y ahora que hablas eso de valorar, de que no se consume cultura, volviendo a la academia, porque me estás hablando como músico, pero quiero que me hables también como director de esa academia Pulsaciones. ¿Has contado con ayudas estatales, del ayuntamiento, da igual, o incluso de la Junta de Andalucía, o no has contado con nada? Ahora mismo, ayudas, por ejemplo, económicas, no hemos recibido ninguna. La escuela surge solamente con el apoyo financiero mío propio. Yo solo soy el que estoy gestionándolo todo, pero sí que tengo que nombrar al Ayuntamiento de Santiponce, que en un convenio de colaboración pues me ayudó a encontrar un sitio donde impartir las clases, ¿no? Este sitio es el Colegio Público Josefa Frías. Allí estaremos todas las semanas dando clases durante, si Dios quiere, mínimo 3 añitos. Entonces, bueno, a ellos sí que le tengo que agradecer mucho la ayuda de haber hecho este proyecto posible, pero bueno, aún así, toda la ayuda que se reciba fuera parte es necesaria, porque, claro, crear un proyecto de esta índole, una persona sola, con la falta todavía que existe de consumo, de apreciación por parte del público, es compleja, pero bueno, esa es la principal labor que yo quiero hacer con la escuela. Yo quiero que Santiponce se empape de cultura musical, que el propio pueblo demande el día de mañana más conciertos, que demande más actuaciones de todos los que vamos a formar parte de esta escuela, de este proyecto, y poco a poco pues queremos colocar a Santiponce dentro del mapa de las Jarafes como punto, como referencia musical, a poder ser, también intentando aprovechar pues los dos enclaves que tenemos aquí en Santiponce, como es Itálica y como es el monasterio de San Isidoro. Pues sí, bueno, hablabas de esos objetivos que tienes como director para esa academia. Ahora te voy a preguntar, como músico, ¿qué objetivos tienes? ¿Dónde te ves dentro de unos años? Bueno, yo dentro de unos años ojalá me pueda ver con una escuela mucho más grande, con una escuela ya sentada, fija, con una escuela que funcione a las mil maravillas y pudiendo trabajar de esto, básicamente poder trabajar de la escuela o estar involucrado en cualquier trabajo relacionado con la cultura, porque es mi pasión. Mi pasión es todo lo que esté relacionado con la cultura me llena, me satisface, bien sea producción, regiduría, director de esta escuela, músico profesional, cualquier cosa. Y cuando habláis los músicos entre vosotros, me da igual que sea un violinista, un oboísta como tú, ¿cuál es el sueño común que predomina? ¿Cuál es el sueño común de un músico? Pues esta es muy buena pregunta, porque el sueño común se nos impone un poco desde el conservatorio, que a mi juicio es un sueño erróneo el que se nos meten en la cabeza, y es el que cuando estamos en estas instituciones estudiando, parece que si no llegas a ser un músico orquestal, un músico que forme parte de una orquesta, como que no has dado lo máximo de ti o no has cumplido el objetivo, ¿no? El conservatorio está enfocado muy mucho a que los músicos terminemos, a que aspiremos a las orquestas, pero en realidad una vez ya salí un poco de ese bucle que era mi sueño, era lo que yo quería, bueno, y a día de hoy, si pudiese tener la oportunidad, lo
firmaba ahora mismo y me dedicaba a ello, ¿no? Pero sacando un poco los pies del tiesto sí que me he dado cuenta de que la gama es un poquito más amplia, ¿no? Existe la gestión de espectáculos, existe muchas más cosas donde un músico también puede hacer falta. Ya no solamente gestión de producción, también puede estar de programador en un teatro, puede estar de freelance, puedes estar, no lo sé, en infinidad de cosas, ¿no? Sí. Relacionadas con este sector, pero que parece que desde el conservatorio no se fomenta este abanico, ¿no? También, por ejemplo, existen los luthieres, que son básicamente los mecánicos que nos tienen los instrumentos preparados al 100% para dar los mejores conciertos posibles, ¿no? Eso es algo que tampoco se nos comenta, ¿no? Pero claro, el gran sueño de todo músico, yo te puedo asegurar ahora mismo al 95% que todos aspiramos a ser músicos de orquesta. Y si tuviera esa palanca o esa varita para poder cambiar algo, ¿qué cambiarías del mundo musical? Del mundo musical le harían falta unas cuantas de varitas y unas cuantas de palancas. Porque es complejo. Habría que cambiar un poco lo que viene siendo todo el sistema educativo, cambiar un poco el modo en el que se trata o la sociedad trata el mundo de la música. Ahí, por ejemplo, tenemos casos en los que sí funciona. En Valencia hay mucha tradición musical, por ejemplo. En Andalucía se ha intentado, y yo creo que también se ve cada vez más, ¿no? Pero necesitamos, por ejemplo, una red fuerte que proteja a los músicos. Hacen falta, por ejemplo, evitar y destruir esta precariedad que existe en este trabajo, ¿no? Creando quizás, pues, regímenes donde poder cotizar que sean más flexibles, ¿no? Estamos hablando de que la gran mayoría de músicos, quitando estos músicos que ya pertenecen a orquestas fijas, muchos de ellos se basan en el régimen de artistas y toreros, que si no me equivoco, este régimen se hizo en el 80 y tanto. Desde entonces no se ha revisado ni se ha modificado nada, ¿no? Creo que hace falta apoyar también a todas aquellas instituciones que fomenten este tipo de ayuda, y sobre todo hace falta, a lo mejor quien me escuche puede pensar, ¿no? Pero hace falta privatizar un poco este sector, en el sentido de que tanta dependencia de lo público genera también un grandísimo problema, porque cuando nos encontramos, como la crisis del 2008 cuando llegó, ¿no? Lo primero donde se recorta es en el sector, en estos sectores culturales, ¿no? Es donde se pega el primer tijeretazo. Eso, claro, también lo sufrimos, ¿no? Entonces hace falta un poco de privatización, un poco de meter la cultura y demostrar que sí que puede pertenecer a un mundo más empresarial. Entonces creo que habría que enfocarlo un poco hacia ahí. Los cambios yo lo enfocaría un poco en esa vía de protección y de fomento de empresa. Pues ojalá que eso cambie, que se renueve todo y que se actualice tal como se tiene que actualizar al siglo ya en el que estamos y al año 2022, que es lo que hace falta. Pues Juan Carlos, antes de despedirte, ahora que hemos conocido tus sueños, tus inquietudes, tus objetivos, también nos gustaría conocer, como al resto de invitados aquí del podcast, si te dieran la posibilidad durante un día de ser alguien o de ser algo, ¿qué te gustaría ser a ti? Pues mira, me gustaría ser por un día, o tener la oportunidad algún día, aunque yo no sea director de orquesta, pero me encantaría saber qué se siente, ¿no?, al dirigir una gran orquesta. Me encantaría estar en ese lugar, ¿no?, delante de una orquesta con mi actriz, dirigiendo, no sé, una sinfonía, lo que fuese, ¿no? Creo que el hecho de hacer música en esos niveles es algo que está al alcance de muy pocos, ¿no? Directores, si hay pocos músicos en ciertas especialidades, ya de directores ya ni hablamos, ¿no? Pero creo que eso tiene que ser algo genial, ¿no? Compartir un momento así con 100 o 100 y pico de músicos, todos en una misma línea, creando algo, creo que tiene que ser bestial. No te voy a mentir que muchas veces duchándome tengo puesto a lo mejor a Mahler y estoy en la ducha dirigiendo a la orquesta de Berlín o dirigiendo a la orquesta de la Barenboim, yo que sé, la que sea, ¿no? Pero creo que eso es lo que me gustaría por un día, sentir qué es eso.
Pues Juan Carlos, ha sido un placer contar contigo aquí en el podcast. Recuerdo, director de la Academia Pulsaciones, que ahora en octubre empieza en Santiponce el nuevo curso. Y coméntanos, Juan Carlos, recuérdanos esta Academia Pulsaciones, ¿dónde podemos ver más detalle? No sé si página web, redes sociales, algún teléfono. Pues sí, mira, Alejandro, para más información de nuestra academia tenemos una página web que, bueno, es academiapulsaciones.com. Tenemos redes sociales tanto de Instagram como Facebook, donde también pues compartimos nuestras últimas historias, curiosidades, que también podéis saber que la historia es muy muy curiosa. Y también tenemos ya un teléfono habilitado, el 621-044-460, donde estaremos encantados de resolver cualquier duda, aparte de nuestro correo info@academiapulsaciones.com. Y nada, Alejandro, las gracias a ti. Gracias a ti por permitirme tener voz en tu podcast, por comunicarme un poco con todo tu público, y agradecerte infinito el darme esta oportunidad de estar aquí contigo esta tarde. Nada, no hay nada que agradecer, ha sido un placer. Y lo que has dicho antes de la historia de la música lo tengo apuntado porque me comentaste fuera de micro cositas y curiosidades, así que cuento en un programa futuro contigo para hablar de eso, de historia de la música, Yo de encantado. anécdotas y curiosidades, ¿vale? Yo encantado de estar contigo para las curiosidades, que Genial. hay muchas. Pues Juan Carlos, que vaya todo muy bien y nada, un abrazo muy fuerte. Un placer, Alejandro, un abrazo muy grande. Y tras hablar de música llegamos a la sección de cine, y para ello tenemos pues la suerte de contar esta semana en el podcast pues con ni más ni menos que Carlos Bardén. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Alejandro, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Pues lo mismo te digo, encantado de saludarte, encantado de tenerte aquí en el podcast y por supuesto darte la bienvenida a La Cultura y su Locura, Carlos. Muy bien. Bueno, Carlos Bardén, actor y escritor, nacido en Madrid. Y quiero empezar primero por tu faceta de escritor, Carlos, la cual pues te está dando muchas alegrías con tu último libro, El asesino inconformista, con el cual has ganado el premio Dashiell Hammett, el más importante de la novela negra. Aprovecho el título para preguntarte, ¿te consideras una persona inconformista, Carlos? Bueno, yo creo que sí, me calificaría de inconformista, en tanto que yo creo que cualquier actividad que tenga que ver con la creación requiere de cierto inconformismo, ¿no? Ya sea como escritor, ya sea como actor, a la hora de contar historias, hace falta un punto de inconformismo, ¿no? Por lo menos la parte de la creatividad que a mí más me interesa tiene que ver con eso, tiene que ver con cuestionar las realidades aparentes o los discursos establecidos, ¿no? Y no sé si inconformista con este libro te falta algo, porque como decía, ha recibido uno de los premios más importantes, si no el más importante, de novela negra en castellano. No sé si pretendes algo más, quieres llegar a algo más con esta faceta de escritor o te conformas ahora mismo tal como estás. Bueno, yo lo que pasa es que realmente El asesino inconformista es mi quinta novela. Sí. Y es mi séptimo libro. Yo mi primer libro lo publiqué en 1997 y se llamaba Durango Perdido. Sí. Y era una especie de making of o libro de rodaje y de viajes a la vez que filmé mientras rodábamos Perdita Durango, de la iglesia entre México y Estados Unidos. Mi primera novela, que es mi segundo libro, Muertes Ejemplares, esta fue mención especial del jurado del Premio Nadal del año 1999. Quiero decir que no es que yo me haya puesto a escribir ahora de repente, sino que, bueno, parece ser que mis dos últimas novelas, Mongo Blanco, que recibió el Premio Espartaco a Mejor Novela Histórica, y El asesino inconformista, que ha recibido el Premio Dashiell Hammett a la Mejor Novela Negra en lengua castellana, pues parece que están teniendo más repercusión o en esa balanza en la que yo pongo siempre mis dos actividades de cuentahistorias, como actor, historias de otros, como escritor, mis propias historias, pues en estos momentos parece que está pesando un poco más la de escritor, ¿no? Cosa que me tiene muy feliz, porque para mí escribir es una necesidad, pero también es un placer, a veces doloroso, dificultoso, pero un placer al fin y al cabo.
Y Carlos, a ti si te dan a elegir, ¿prefieres ver un guión en el cine, en una pantalla, o prefieres ver ese guión en un libro? Bueno, yo soy de los que piensan que los guiones son muy mala literatura normalmente. Los guiones son realmente manuales de instrucciones para fabricar una narrativa audiovisual. No hay grandes guiones desde el punto de vista literario. Un guión es un poco lo que te cuenta cómo vas a contar y qué dicen los personajes cuando vas a filmar algo. Es más, es una cosa que con la que yo estoy de acuerdo, se suele decir que los guiones muy literarios son muy malos guiones. Son dos lenguajes completamente distintos, no tiene nada que ver lo audiovisual con lo literario. Quizá por eso, si lo piensas, verás que tampoco hay grandes películas de grandes libros. Siempre se pierde algo de un gran libro en la adaptación al audiovisual. Dicho esto, igual que los guiones muy literarios suelen ser malos guiones, las novelas muy audiovisuales o muy cinematográficas no suelen ser grandes novelas. El lenguaje literario es distinto, es imbricado, se ramifica, respira muy bien en la multiplicidad de personajes, de tramas, subtramas que se van abriendo de una manera así como las ramas de un árbol, ¿no? Mientras que en lo audiovisual la serie permite más espacio, pero en lo audiovisual normalmente te concentras en una trama principal y muy pocas tramas que ayudan a que esa trama principal avance. Así que son lenguajes muy distintos. Y a un actor con tu experiencia, ahora te pregunto desde dentro, no como ya consumidor, desde dentro, ¿te gusta más la libertad que te da al escribir una novela o te gusta más el ceñirte a un guión en el cine y no poder tener tanta libertad para moverte? No, bueno, son dos cosas absolutamente distintas. O sea, como te digo, cuando yo trabajo como actor, intento sumar mi mayor o menor talento a las ideas y a los personajes que han creado otras personas. Es muy divertido, yo amo la profesión de actor, me parece que es maravilloso y que en ese proceso de búsqueda, de intentar añadir algo a lo que te llega en el guión, está la libertad del actor y es maravilloso. Cuando escribo Mongo Blanco o El asesino inconformista, soy yo solo. No tengo que sujetarme al criterio o a la opinión de nadie más. En ese sentido sí es un ejercicio de libertad absoluta. Claro que también eso conlleva el peligro del desastre absoluto. No puedo descargar responsabilidad en nadie si escribo una mala novela. El audiovisual es siempre un trabajo de equipo. Y cuando se da la feliz circunstancia de que todas las piezas de ese equipo, artísticas y técnicas, funcionan muy bien, pues se suele producir una muy buena película, una muy buena serie. Pero bueno, en caso de que no sea así, pues las responsabilidades están más repartidas, ¿no? Cuando un escritor escribe una mala novela, pues no puede echarle la culpa a nadie de lo que ha escrito. ¿Y te gustaría que esta última novela fuera a la pantalla, fuera al cine? ¿Te la has propuesto o te lo han propuesto? Bueno, hay conversaciones, sí, ahora con este asunto de las plataformas, que ha aumentado tanto la producción y la necesidad de contenidos, pues estas plataformas son trituradoras de contenido, lo que una serie normal, que puedes tardar 6 meses en filmarla, pues normalmente la gente se la puede ver en un fin de semana, o en 2 semanas, o en 3 semanas, ¿no? Así que hay una gran demanda de contenido, con lo cual pues siempre las plataformas vuelven sus ojos hacia las ideas o las historias que llaman la atención por algo. Así que bueno, hay conversaciones, no puedo decir nada porque si digo algo tendría que asesinarte, tendría que liquidarte en dieta, sino inconformista. Y decía la palabra trituradora de contenido. Sí. ¿Lo de trituradora en el buen o en el mal sentido de la palabra? ¿Tú crees que las plataformas han ayudado al cine o también hay una parte que no vemos que también lo han perjudicado, por decirlo de alguna manera? No soy un gran romántico, o sea, yo por edad me he criado en salas de cine. Pero yo lo que tengo muy claro es que no puedes ir contra el signo de los tiempos y que la manera de consumir audiovisual, sobre todo entre la gente más joven, que es el público de ahora y sobre todo va a ser el público del futuro, ha cambiado por completo. Echar de menos otras cosas, pues no sé, tiene un punto de nostalgia que, como todas las nostalgias, no ayuda mucho a avanzar. Las plataformas han supuesto un incremento brutal de la producción. Dentro de esto,
se producen cosas interesantes, cosas menos interesantes, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas. Cuando me refiero a que es una trituradora de contenido, me refiero a que la gente que es ajena al medio no suele ser consciente de lo mucho que se tarda en rodar una película, o de lo mucho en rodarla, en editarla, en postproducirla, de lo mucho que se tarda en producir y en filmar y producir una serie, y luego esto se cuelga y la gente lo ve muchas veces de un tirón. Sí. A eso me refiero, trituradora de contenido, en el sentido de que es una máquina que estas plataformas son como un monstruo insaciable que demanda contenido. Yo no creo que, como te digo, no creo que se pueda generalizar. Creo que las plataformas han ayudado mucho en algunos sentidos, en otros no tanto, en otros no han ayudado en absoluto, y depende mucho de cada proyecto. Por hacer un ejercicio de... alguien como Martin Scorsese pudo rodar su última película, El Irlandés, gracias a una plataforma. Las productoras tradicionales no querían producir a Martin Scorsese. Así que, ¿ayudan al cine? Pues en algunos casos sí, en otros no. En cualquier caso es la manera de ver y de consumir audiovisual que hay en estos tiempos. Y por tanto hay que adaptarse a ella. Pues hablando de adaptación, de eso también quería hablar. Tus inicios en el cine fueron en el año 96, con Más que amor, frenesí. Y bueno, hace escasos 3 meses se estrenó la última película en la que has participado, la de Centauro. Y desde 1996 a 2022 ha cambiado mucho el cine, Carlos, tanto la forma de consumirlo, sí, porque lo hemos hablado, pero me refiero dentro. ¿Ha cambiado mucho el tema de los rodajes y de cómo se hace todo? No, y aparte te diré una cosa, yo tengo la suerte de trabajar bastante fuera de España, en otras cinematografías, en otras series, y es pasmosamente igual en todas partes, y es maravillosamente igual sea cual sea el formato. ¿Qué quiero decir con esto? O el tamaño. Lo que pasa entre acción y corten es igual en una superproducción de Hollywood que en un corto. Esa magia, esa búsqueda, ese momento en el que el actor y la actriz se quedan solos ante la situación y ante los compañeros, es igual. No cambia mucho lo que hay alrededor, cambian los medios, cambian los tiempos, cambian muchas cosas, pero lo que sucede entre acción y corten es igual, o yo no he notado que sea distinto desde que yo empecé hasta ahora, y sobre todo, y eso creo que es maravilloso, es igual independientemente del tamaño de la producción. Y bueno, siguiendo hablando un poco de tus inicios, perteneces a una familia de actores, desde tus abuelos, pasando por tu madre, también tus hermanos, por lo que lo has vivido desde pequeño en casa, también el tema del cine. ¿Tú entiendes a esos actores o a esas actrices que reconocen que no han visto cine ni han visto teatro en sus inicios antes de empezar en esto? ¿Se puede valorar algo sin conocer, por decirlo de alguna manera, a tus predecesores? Bueno, si hay actores y actrices que dicen eso, yo no me juzgo por ninguno, pero bueno, primero le alabo la honestidad. Si es verdad que nunca habían visto nada hasta empezar a trabajar, pues no sé a qué dedicarían su tiempo, pero en cualquier caso me parece que hace falta mucho coraje para reconocer eso. Dicho esto, a mí me parece que es penoso si no conoces lo que ha habido antes de ti. Sobre todo, si quieres, lo elevamos a un concepto quizás más interesante, que tiene que ver con la creatividad y con el arte, ¿por qué no? Es decir, yo no puedo crear sin conocer lo que han creado antes que yo. No hay nadie que escriba, que pinte, que haga cine, que haga escultura, que haga plástica. No hay nadie que invente nada. Lo único que hacemos, los que nos dedicamos a crear cosas de una u otra manera, es reformular cosas que ya se han hecho. Entonces, hace poco leía una definición de lo que es el talento creativo que me resultó muy interesante, que venía a decir que la creatividad es la capacidad de conectar conocimientos muy distantes y muy diversos, conectar cosas que en apariencia no tienen nada que ver unas con otras, y a partir de eso generar algo nuevo. Si tú no
no tienes referencia del cine, del teatro, de la literatura que te ha precedido, difícilmente puedes hacer nada interesante, porque nada interesante, es muy difícil que surja algo muy difícil, para mí creo que es imposible que surja algo absolutamente libre de influencias y 100% original. Lo 100% original normalmente tiene mucho de apropiación cultural muy bien hecha de cosas que existieron y que se hicieron antes, ¿no? Tienes toda la razón. Y hablando de creatividad, que hablabas de esa creatividad, volviendo a tu faceta de escritor, ¿cómo se te viene esa primera idea de escribir un libro? ¿Cómo, hablando por ejemplo de esta última o de las anteriores novelas que tienes, cómo es esa primera idea? ¿Cómo a ti, Carlos, se te viene esa primera chispa para empezar una novela? Bueno, pues como tú bien dices, lo primero es una idea. A mí, por ejemplo, Mongo Blanco nace de la necesidad... yo siempre digo, sí, yo hablo por mí, pero creo que le pasa a la mayoría de los escritores, que los que escribimos no escribimos para dar respuestas o para explicar, escribimos para entender nosotros. Y si luego conseguimos que con nuestros libros generar interrogantes en quienes leen, pues ese es el verdadero objetivo, ¿no? No decirle a nadie, esta es la verdad, sino vamos a pensar juntos sobre esto, ¿no? Entonces, a mí normalmente mis libros siempre surgen de una inquietud de intentar comprender algo. En el caso de Mongo Blanco, que es la historia de Pedro Blanco, el mayor tratante de esclavos de la primera mitad del siglo XIX, un señor de Málaga, era la necesidad de reflexionar sobre el mal absoluto, como puede ser la relación entre amos y esclavos, y sobre los males banales, o los males que coadyuvan a la existencia del mal absoluto, ¿no? Entonces, cuando andaba un poco obsesionado con esa idea, me topé con este personaje, que es un personaje real, es un personaje histórico, del cual yo he novelado su vida, y encontré un vehículo perfecto para investigar el mal. O sea, un tratante de esclavos es una herramienta estupenda para investigar el mal, ¿no? En el caso del asesino inconformista, pues la idea que me rondaba en la cabeza era un grito de rebeldía ante una cosa que yo creo que a todos nos pasa un poco, que es la impunidad del corrupto. Quiero decir con esto, que la corrupción ha existido siempre en todos los sistemas políticos y en todas las etapas de la historia. Siempre ha habido corruptos, y donde haya un ser humano con capacidad de decisión siempre habrá alguien susceptible de corromperse. Sin embargo, lo que yo creo que es muy nuestro, muy de este país, y es algo que nos debería hacer reflexionar sobre muchas cosas, es la impunidad del corrupto. Aquí no pasa nada. Aquí nunca van a la cárcel, o si van un ratito y enseguida los sueltan porque se supone que se están muriendo de algo terminal y luego los ven en un yate en Mallorca, o les ha prescrito, o directamente nunca los juzgan. Y entonces, bueno, el asesino inconformista en ese sentido sí es una novela que surge de una preocupación más actual. Yo bromeo en algún momento de la novela en que Fortunato, que así se llama el asesino, él escoge muchos de sus encargos viendo los telediarios, ¿no? Así que salía un poco de la inquietud de intentar comprender una sociedad que es capaz de aceptar y de convivir con un grado tan alto de impunidad en la corrupción política. Acabo con una cosa, entonces, para aclarar el sentido de tu pregunta. Hay esa idea, sobre esa idea encuentro un personaje, una trama, algo que me permite empezar a hilar, y ahí surgen ya el resto de personajes y las tramas, y de ahí sale la novela. Y lo que te quería preguntar, ¿hay corrupción también en el cine? Como has dicho que en todo sitio donde haya un grupo o alguien que sea susceptible, ¿hay también corrupción o, bueno, alguna mano negra dentro del mundo cinematográfico o no? ¿Hay corrupción en la fontanería? Sí. Hay corrupción en todo. ¿Y has llegado a conocer eso, Carlos, dentro del mundo del cine? Que te ofrecen una ñapa sin factura, eso es corrupción. Sí. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué hay un sistema que favorece la impunidad de los corruptos, que no los castiga con contundencia y que hace menos atractiva la posibilidad de corromperse. Corrupción hay en todas las esferas de lo social, de lo político y de lo económico de este país, en todas. La verdad es que sí, pero yo creo que eso nos daría para 3 o 4 programas más. Porque déjate hacer un bonito monográfico, seguramente te cierran el programa, pero bueno, puede ser bonito.
Carlos, volviendo a la palabra cultura, que tanto hemos hablado ahora en el programa, tú decías que esa palabra, lo dijiste una vez, está desprestigiada. ¿Cuál es el motivo de que mucha gente valore más un programa, te hablo aquí en España, de cotilleo, no vamos a entrar en ninguno, que una buena película o una obra de teatro? ¿Cuál es el motivo? Bueno, los motivos son muchos y complejos. Hay una cosa que se viene viviendo desde hace muchos decenios ya, no desde antes de ayer, que es un desprestigio del conocimiento. Uh-huh. Creo que era Carl Sagan, si no, estoy muy malo citando, no sé si era Carl Sagan o Asimov, uno de los dos, decía, allá en los años 70, decía que vivíamos una época de prestigio de la ignorancia, una época en la cual se desprestigiaba el conocimiento, la verdad, con el argumento de que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Eso se ha viralizado a través de las redes sociales, que evidentemente tienen cosas muy positivas, pero tienen cosas muy negativas, como todas las cosas que existen en el mundo. Y entonces luego hay un proceso que ha acelerado todo esto, que insisto, tiene que ver con el desprestigio de la verdad, y es cuando se empieza a relativizar la verdad. Cuando se dice, bueno, eso es verdad, pero es que mi verdad es otra. Y eso es muy peligroso, porque eso abre la puerta a las mentiras, a las conspiraciones conspiranoicas, a los fascismos, a muchas cosas, porque cuando tú dices que algo no es verdad o que lo tuyo es tan verdad como la verdad, pues abres el camino a que se difundan los bulos y las mentiras. Hay cosas que son verdad, que no tienen vuelta de hoja, son ciertas, y a esas verdades nos deberíamos aferrar como sociedades. Hay cosas que son objetivamente buenas, como respetar los derechos humanos, por ejemplo. Cuando tú cuestionas este tipo de cosas, entras en allanarle el camino a las mentiras y a los bulos. Vivimos una época en la cual se ha viralizado todo. Entonces, igual que se viralizan cosas muy interesantes, pues se viralizan cosas muy ignorantes. Hay un rebrote del pensamiento medieval. Hay unos señores que dicen que la Tierra es plana en el siglo XXI. Hay otros que dicen que si te vacunas te van a inyectar un chip, un chip que te va a convertir en un zombie de Bill Gates. Otros que dicen que la señora que se ha muerto, la reina de Inglaterra, pues que era un lagarto que se alimentaba de sangre de niños. Bueno, pues todo eso ya tiene sus foros y circulan. Luego, lo que es más grave, porque esto evidentemente son chaladuras, pero lo que es más grave es cuando tú, y esto es una responsabilidad directa de los medios de comunicación, cuando tú sientas a una mesa, por ejemplo, a un científico con datos y a un negacionista del cambio climático, por ejemplo, de la emergencia climática. Es un señor que lo que da son argumentos de cuñado y de barra de bar. Y les pones el micrófono por igual. Sí. Ahí tienes toda la razón. Por lo cual estás dando el mismo valor a la opinión informada de un científico que a las simplezas de Esperanza Aguirre o de cualquier otro chaval de estos que sale por la tele diciendo cuñadeces. Al final esto que comenta pasó el otro día en una cadena de televisión y se ha hecho viral, sí. Y al final lo que ha ganado ha sido audiencia. Es decir, que al final la idea de esa cadena es eso, tener esa audiencia y al final Pero se entonces, ve y demás. Eso abre otra interesante discusión que daría para otros cuantos podcasts, que es la espectacularización de la información. Sí. ¿En qué momento la información deja de ser información para convertirse en puro espectáculo y en propaganda? Muchas veces. Es decir, cuando dejan de informarte y lo que quieren es ruido y borderíos y simplezas que lleguen al mayor número de gente. Y entonces se enfrentan a un científico con dos individuos desde mi punto de vista de muy baja catadura moral y desde luego ínfima catadura intelectual, y ponen en el mismo valor las opiniones de unos y otros. Pues entonces no nos podemos extrañar luego de que la ignorancia avance y gane enteros, ¿no? Cuando la verdadera función de un informador sería desnudar las simplezas, potenciar los datos, potenciar las realidades y denunciar las simplezas y los argumentos estos de palillo en la boca, ¿no? Pues sí, pero es verdad que muchas veces eso no merece la pena. Es más bonito lo del click, que se llama, los clickbait, eso por internet, que da más dinero.
Pero entonces, pero está bien, si todos tenemos claro esto, está bien. O sea, si tú dices, pones un programa de este tipo, como el que nos hemos referido, y sabes que lo que vas a ver no es información, sino espectáculo, y de muy dudosa, desde el punto de vista de muy dudosa calidad, Pues bueno, pues estupendo, allá usted con su mayoría de edad y con lo que quiera emplear su tiempo, ¿no? Yo, no sé, como decía Groucho Marx, a mí me parece que la televisión en general es una gran es una gran aliada de la cultura, porque yo en cuanto salen personas de estos apago la tele y abro un libro, ¿no? O intento hacer eso, entonces, bueno, está bien, o sea, quiero decir, mientras todos tengamos claro este tipo de cosas, pues allá cada uno con lo que quiera con su tiempo, ¿no? Pues sí. Pero que no se acerquen a estos formatos y a estos vehículos con pretensión de ser informados, porque no lo van a ser deformados o desinformados. Pues sí. Pues Carlos, volviendo un poco a tus inicios, a tu juventud, cuando con tu hermano Javier, eras aficionado al rugby. ¿Te has imaginado alguna vez si te hubieras decantado por otro camino distinto? No sé si por este rugby o por otra profesión. ¿Te has imaginado alguna vez en otra vida? Bueno, yo he vivido muchas vidas, yo he hecho cosas muy, muy singulares y muy diversas. Al rugby nunca me imaginé, porque cuando mi hermano y yo jugábamos al rugby, el rugby era absolutamente amateur en España, y la verdad, sinceramente, no creo que ninguno de los dos fuéramos tan buenos como para llegar a vivir del rugby, ahora que sí está más profesionalizado. Sí. Pero nos gustaba mucho, nos divertíamos mucho. Sí, yo me he imaginado en muchas situaciones, como escritor y como actor, yo tengo la obligación de imaginarme en otras situaciones. Es una de las cosas maravillosas de la profesión de actor, que por breves lapsos de tiempo te exige ser otras personas y por lo tanto dedicarte a otras cosas, ¿no? Y para interpretarlos bien, pues exige informarte sobre esas cosas, ¿no? Y dentro de esa imaginación, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido ni actor ni escritor? No lo sé, yo soy muy malo para este tipo de preguntas. No sé. A mí lo que me gustaría ser al final, cuando todos hacemos un poco de resumen y echamos la vista sobre el hombro, a mí me gustaría ser una buena persona, independientemente de con qué me gane el pan. Pero bueno, a mí me cuesta mucho imaginarme haciendo algo que no tenga que ver con la creatividad, porque sí creo que la creatividad es un rasgo de mi personalidad y es un rasgo bonito, es un rasgo que me gusta potenciar o acentuar. Entonces sí creo que tendría algo que ver con eso, pero no sé. Bueno, hablamos antes de verdades, una de las verdades es que tienes una carrera tanto de actor como de escritor, pues que ha tenido logros y ha tenido también reconocimiento. 2 nominaciones a los Goya, premios de la Unión de Actores, por ejemplo, también, premios en tu faceta de escritor que hablábamos antes. Tú, si pudieras, ¿cogerías estos premios y los cambiarías por algo? ¿O te han servido estos premios para abrir puertas o para reconocimiento en algún momento, Carlos? Bueno, los premios son una caricia al ego de cada uno y, hombre, pues es muy agradable cuando te los dan, pero vamos, yo creo que nadie actúa o escribe pensando en que le van a dar un premio, porque si lo hiciera sería muy tonto, sería muy frustrante, la mayoría de las veces no te los dan. Bueno, pues si son consecuencia de cosas bonitas que has hecho, pues estupendo, bienvenidos sean. Supongo que siempre ayudan a colocarte en el mapa, siquiera por un tiempo, ¿no? Porque la profesión de actor, sobre todo, es una profesión que conoce mucho de altibajos, de ciclos, épocas en las que trabajas más, otras en las que trabajas menos, y estos premios pues siempre ayudan un poco a colocarte en el mapa. Pero para poca cosa más. No. A mí me gusta mucho, yo lo digo y es quizá porque yo he estado 3 veces nominado a los Goya, 2 como actor y 1 como guionista, y no lo he ganado nunca. Con lo cual seguramente eso hace que yo me agarre mucho a que lo bonito es la nominación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo bonito es que entre mucha gente que se dedica a algo que todos amamos, pues un año tus compañeros han decidido que tu trabajo merece ser destacado. Luego ya si lo ganas debe ser la leche. Yo no lo he ganado todavía. Pero sí, creo que es bonito cuando los que se dedican a lo mismo que tú te premian. Eso siempre es interesante. Pues sí. Carlos, para terminar quiero lanzarte una pregunta. Aunque me has dicho que no eres mucho de esas preguntas, me he quedado con esa respuesta antes.
Yo te la voy a lanzar porque es una pregunta común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Si te dieran la Sí. opción durante un día de ser alguien o de ser algo, durante un día solamente, ¿qué te gustaría ser? De ser alguien, alguien. ¿Alguien o algo? Me gustaría haber sido, ser durante un día mi madre. Haber sido durante un día mi madre. Me gustaría haber sabido, siendo ella, cómo se podía ser una persona tan absolutamente admirable y generosa. Pues sí, hace ya un poco más de un año, ¿no? Un año. Carlos fue, ¿no? Poco más de un año. Y cada día la echamos más de menos. Así que sí, mira, me hubiera gustado ser por un día mi madre, entenderla mejor. Pues Carlos, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en el podcast. Te vamos a ver dentro de poco no sé si en cine o en tele. ¿Alguna pincelada Sí, que nos bueno, puedas decir? sí, tengo por estrenar una serie bastante grande norteamericana en Apple, otra serie en Netflix, ahora suben a Netflix, creo que ya en breve está Espejo Espejo, que es una comedia Ajá. en la que participo, dirigida por Mark Truett, que a mí no me suelen llamar mucho para comedia y me lo pasé muy bien filmándola. Centauro, que está en Netflix, Sí. acabo de terminar mi participación en la segunda temporada de 30 monedas de Alex de la Iglesia. Bueno, saldrá y van a ir saliendo cosas. Tengo la suerte y es una suerte porque es una profesión en la que hay un índice de paro terrible, de seguir trabajando. Así que, bueno, irán saliendo cosas. Pues, Y mientras tanto, pues a escribir. perfecto. Pues nada, Carlos, lo dicho, ha sido un placer, mucho éxito en todo lo que te propongas, que vaya todo muy bien, tal como te está yendo. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo para ti. Adiós. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y tras esta entrevista a Carlos Bardén, la siguiente sección vamos a hablar de flamenco, al igual que hicimos la semana pasada. Y en este caso, hoy contamos con Lucía Álvarez, más conocida como Lucía La Piñona. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Encantado de tenerte aquí en el podcast con nosotros, Lucía. Muchísimas gracias y darte la bienvenida a La Cultura y sus Locuras. Muchísimas gracias, un placer. Lucía La Piñona, como decíamos, bailaora de Jimena de la Frontera, de la provincia de Cádiz. Y estrenas ahora, el día 21 de septiembre, la semana que viene, en el Teatro Central, el espectáculo Insaciable. Cuéntanos un poco, ¿qué podemos ver si vamos al Teatro Central a verte? Pues vamos a ver un espectáculo que está concebido desde las ganas de reafirmarme como bailaora y de enriquecer mi lenguaje. Por lo tanto, la verdad que yo lo considero como un despliegue de cante y de baile. Simplemente quiero decir que lo que hay muchísimo baile. No tiene una base de dramaturgia, simplemente ha sido un trabajo más corporal y sensorial. Y como hablabas de ese baile, empiezas a bailar, en tu caso siendo una niña, y luego pues vas ampliando tu formación poco a poco en distintas academias. Lucía, ¿el baile se lleva desde que uno nace o se puede aprender a bailar con el tiempo, con la edad? Sí, yo creo que sí se aprende. No sé cuál es el componente que hay que tener, digamos así, por dentro, ¿no? Está claro que nadie nace sabiendo bailar. Eso es algo que descubres, que te apasiona y que por supuesto se puede aprender. Otra cosa es que tú tengas las condiciones para el baile, porque hay gente que le gusta mucho y no tiene condiciones, eso es una realidad, ¿no? Incluso hay gente que tiene muchas condiciones y tampoco hace carrera o no le gusta tanto como para dedicarse a ello. Así que yo creo que sí, que a bailar se puede aprender, por supuesto que sí. ¿Tú tenías claro desde pequeña que querías ser bailaora o en algún momento te decantaste por otro camino o pensaste en otro camino? Bueno, la verdad es que desde que yo empecé a bailar así en la academia, tipo pues 2 veces en semana, ¿no? Lo normal así. Es verdad que yo sí que desde ese momento yo me sentía bailaora, siempre me he sentido bailaora. Nunca he tenido que tomar una
una decisión de si me iba a la universidad como el resto de mis amigos del pueblo o si iba a seguir bailando. Para mí estaba dado más que por hecho que yo iba a bailar. Estaba como interiorizado. Entonces, sí, siempre me he sentido bailadora, aunque también quise ser zapatera y detective, también lo tengo que decir. ¿Y no te decantaste por ninguna? Oye, por lo que lo de detective me llama la atención. Es verdad que es una rama muy curiosa, pero ¿por algún motivo o algo? ¿O tienes alguien en la familia? Pues no para nada, no hay nadie en mi familia. No sé por qué quise ser detective en un momento dado. La verdad que nunca lo he tocado ese tema ni nada, pero últimamente sí llevo un par de años mirándolo. De hecho, conocí a uno no hace mucho y también he escuchado programas de radio y he descubierto que es mucho más común de lo que parece. Y he estado mirando pues la carrera de criminología, en fin, está como, digo, mira, no descarto a lo mejor en algún momento ponerme a estudiar también por darme un poco el gusto, ¿no? Y Lucía, ¿tú crees que para ser alguien en el flamenco, para llegar a donde tú estás, hay que empezar desde abajo? Es decir, hay que, como se suele decir, mamarlo desde pequeñito, hay que vivirlo desde pequeño. A ver, yo creo que en un sentido sí, en otro no. La verdad que no tengo una opinión especialmente formada porque verdaderamente tengo muchos ejemplos a mi alrededor y unos son de gente que lo ha mamado, como se dice, desde pequeño, y luego hay muchísima gente que no lo ha mamado y que bailan y cantan maravillosamente bien. Entonces tampoco creo que sea ni una cosa ni otra, ¿no? Que depende también de uno. Hay veces que uno descubre algo tarde y resulta que se le da muy bien, o que siente una conexión muy fuerte y entras en ese mundo, ¿no? No creo que sea tampoco súper necesario. ¿Tienes algún referente ahora o desde pequeña, alguien en el que te hayas fijado y te gustaría llegar a ser como esa persona? Hombre, yo tengo muchos referentes, claro que sí, los referentes míos de siempre, pues claro, pues tipo Manuela Vargas, Manuela Carrasco, Carmen Amaya, en fin, todos los grandes, las grandes figuras, ¿no? Que son pues la base nuestra y la que sigo consultando hoy día. Y también muchos de mis referentes hoy día también son mis compañeros, incluso la gente joven que va llegando, que vienen con una frescura y aportando muchas cosas. Pero no hay una persona como la que yo quisiera llegar a ser, por lo menos en el baile, ¿no? Me gustaría ser la mejor versión de mí misma, ser capaz con el tiempo de sacar todo lo que yo creo que tengo para sacar, ¿no? Entonces en cada obra o en cada baile o en cada momento de mi vida poder seguir creciendo y enriqueciéndome y aprendiendo mucho. Pero no tengo una persona que yo diga quiero ser como esta persona. Y para sacar eso, lo mejor, como bien dices tú, lo mejor de ti misma, ¿cómo te preparas para un espectáculo como Insaciable? Un espectáculo de baile que tanto derroche tienes que dar. ¿Cómo te preparas? Pues mira, en este caso me he preparado físicamente con Valeriano Paño y Rafael Esteve, que son los que están a cargo de la dirección artística y parte de la coreografía. Y la verdad que yo me he puesto en sus manos a cero y en blanco desde el primer momento, desde que se empezó, digamos, a materializar. Sí que es verdad que ya había un trabajo de mesa previo, pero físicamente me he puesto en sus manos y digamos que me he preparado junto a ellos. En este caso yo tenía muy claro que quería trabajar desde las sensaciones, que quería hacer un trabajo corporal potente para explorar en mi lenguaje y digamos terminar de sellarlo. Y bueno, así ha sido un trabajo muy muy bonito por eso, porque me conocí un poco más y he aprendido muchísimo y siento que sí que me he sacado un poco de partido y de brillo y he encontrado cosas en mí que tampoco sabía que tenía, con la ayuda de Rafael y Valeriano, así que bueno, en este caso ha sido un poco así. Y Lucía, ¿tú crees o eres de las que piensa que el flamenco debe quedarse en lo clásico
o debe innovarse, debe avanzar? Yo creo que el flamenco debe avanzar siempre. El flamenco no existe. Existimos los artistas flamencos y los artistas somos humanos y tenemos emociones y tenemos situaciones económicas, políticas, sociales y no somos una catedral. Estamos vivos y tenemos que movernos y seguir avanzando. El flamenco nunca ha existido tal y como existe hoy. Y en cada etapa y en cada época el flamenco ha sido uno, muy distinto. Entonces yo creo que cuando se habla también de flamenco clásico tampoco sé muy bien de qué se habla, porque de qué etapa estamos hablando, ¿sabes? Lo digo desde la afición y el amor que le tengo al flamenco y por supuesto que creo que hay que ser aficionado y que hay que conocer las bases, porque tú tienes que conocer tu oficio y lo que tú haces, evidentemente. Pero no creo que tengamos que quedarnos en un mismo sitio ni seguir reproduciendo. Creo que tenemos que tener libertad para equivocarnos, para proponer, para acertar y para aportar, la verdad. Sí, creo que hay que moverse un poquito para adelante. Y Lucía, bueno, en tu carrera tienes multitud de espectáculos, muchos de ellos con los que has sido premiada. Has actuado en Francia, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en el Líbano. ¿Qué diferencia hay entre actuar en España y en cualquiera de estos países con los que yo te he comentado? ¿Hay diferencia? Bueno, hay diferencia. En el público la hay también, sí. Pero creo que es más la diferencia, digamos, de las partes contratantes. En el extranjero es verdad que se cuida muchísimo más y se nos tiene, bueno, en un valor que aquí no se nos tiene. Como tratan el flamenco fuera, es como, digamos, como se puede a lo mejor tratar aquí la ópera, ¿no? O fuera también. Pero aquí dentro no, aquí dentro a la hora de la verdad no nos tratan con tanta consideración, ¿no? No tampoco generalizo, hay excepciones por supuesto, pero sí que es distinto. Pero bueno, el público, aunque a veces es distinto, sí, porque los públicos extranjeros suelen ser más silenciosos, a mí eso es algo que me gusta. Sí noto que aquí los públicos, como hay tanto desconocimiento, cuando van a ver flamenco, creo que se sorprenden, ¿no? Que no se esperan lo que es el flamenco, creo que se sorprenden para bien. ¿Y eso pasa aquí en España entonces? ¿Las sorpresas aquí en España me dices? Sí, yo veo más sorpresas aquí que fuera. Hombre, fuera por supuesto las hay, ¿no? Pero aquí teniendo en cuenta que estamos en España, ¿no? Que de donde es el flamenco, a mí me sorprende que la gente se sorprenda de esa manera. Que hay gente que todavía tiene la idea de que el flamenco es sevillana y rumba. Y, ¿sabes? Tienen una idea todavía un poco anticuada de lo que es el flamenco, o ya no anticuada, sino un poco borrosa de lo que es el flamenco. Entonces eso sí me sorprende. Y si tú pudieras cambiar algo del flamenco, es decir, si tú tuvieras la posibilidad de cambiar algo de cómo se percibe y demás, sobre todo aquí en España, ¿qué cambiarías? Bueno, a nivel social, creo que intentaría acercar el flamenco a las masas, pero de una manera joven y fresca, porque el problema que creo que es que hay muchísimo desconocimiento. Vamos, que es prácticamente lo que estaba diciendo antes, que la gente no sabe lo que es el flamenco. La gente todavía piensa que es un género para gente muy mayor, que es una cosa súper aburrida, que es una cosa antigua, que es una cosa un poco, me atrevo a decir, incluso fascista, ¿no? Porque también el flamenco y la copla y todo esto también siempre se ha relacionado mucho con eso. Entonces hay un trabajo súper importante de acercar al flamenco de una manera joven, fresca, actual, cultural, inteligente y bueno, a nivel institucional, que es donde creo que falla la cosa, que es los que se tendrían que hacer cargo de esto, pues crearía primero esto, me encargaría de acercarlo a la gente y luego también
crearía un poco más de infraestructura para nosotros, porque realmente tenemos muchas dificultades para sacar las producciones adelante, aunque las ayudas económicas, bueno, siempre es una ayuda, pero lo que necesitamos es un poco más de infraestructura. Pues ojalá que lleguen esas ayudas y ojalá que se mejore también la situación ya, no del flamenco, sino también de la cultura en general, porque es verdad que aquí en el podcast pues hablamos de todo tipo de secciones de la cultura y siempre es la misma opinión, es decir, muchas veces poca valoración que se le da, no somos agradecidos con lo que tenemos. Pues Lucía, antes de terminar me gustaría saber, como siempre le preguntamos a todos los invitados del podcast, si te dieran la opción durante un día a ti de ser alguien, ¿quién te gustaría ser? Uf, madre mía, ser alguien por un día. Hombre, es que todo lo que se me ocurre es muy traviesa, entonces te voy a decir algo un poco más romántico. Bueno, también se puede decir lo travieso, no pasa nada, ¿Eh? Que también se puede decir lo travieso, que no pasa nada. No. No, voy a decir algo que me encantaría, la verdad. Me gustaría hacer por un día Chabela Vargas y emborracharme con José Alfredo Jiménez y estar todo el día y toda la noche cantando y bebiendo y hacer canciones juntos. Genial. Pues Lucía, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el podcast. Te deseo muchísimo éxito en esa obra, en ese espectáculo de Insaciable, como decíamos, el 21 de septiembre en el Teatro Central de Sevilla. Y eso, muchísimo éxito, que sea un éxito rotundo, que seguro que va a ser así. Invitamos a todos los oyentes a que vayan a verte, a que vayan a ver flamenco, a que apoyen el flamenco, os apoyen a vosotros. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte, Lucía. Muchísimas gracias a ti. Y llegamos de esta manera, con esta melodía que escuchamos, a la sección de teatro. Y hoy vamos a hablar con dos actrices que ya tenemos al otro lado del teléfono de la compañía La Cía Milagros. Ellas son Sonia Astacio y Carolina Montoya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de teneros por aquí por el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la compañía La Cía Milagros, que nos hablaban nuestros compañeros del Teatro La Fundición hace 2 semanas, de un espectáculo que, a petición del público, vuelve del 22 al 25 de septiembre con la obra Vamos Bien. Para el que no lo haya visto, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué podemos ver en esa obra de teatro allí en La Fundición? Pues vamos bien, pero vamos con B y bien con V. Sí. Ya eso cuenta mucho. Así, ¿no? Sí, para los oyentes. Es una comedia tétrica de enredo. Las protagonistas son Concha la Cacharel y Lina Lavenuco, que fueron 2 afamadas vedettes en los años de los 90. Trabajaba en un cabaret muy casposo que se llamaba Cabaret Esmeralda, que así es como empieza el espectáculo. El espectador llega directamente al Cabaret Esmeralda en los años 90. Y después nos trasladamos a una carriola del Rocío, 30 años después, una carriola que está ocupada y de la cual las van a desahuciar porque empieza el Rocío después de años de pandemia. Entonces por ahí empieza el enredo y es el reencuentro de estas 2 vedettes 30 años después. Bueno, y ahora que habláis de pandemia, ¿cómo está el público tras la pandemia? ¿Se ríe más? ¿Es más fácil hacer con una comedia reír al público o está más complicado ahora? Bueno, está sin mascarilla. Entonces, a la vista y la sensación con estar encima del escenario es mucho más agradable como era antes, porque ves las sonrisas y están más sueltos. Que se rían más que antes porque lo necesiten más o algo así, diferencia yo no veo. Sí que la diferencia es agradable porque se les ve las caras. Sí. ¿Y el mundo del teatro cómo lo percibís? ¿Se está recuperando el público en las salas? ¿Todavía está costando un poco? ¿Cómo veis el momento de ahora? Pues respecto al público, yo creo que está bastante más animado. Sí, que le apetece. Sobre todo al principio, nada más acabar el confinamiento y tal,
se notaba mucho las ganas. Y la programación también se ha notado mucho, ha venido otra vez un poquito más de trabajo, nunca suficiente, pero sí que se ha notado un cambio muy grande, por lo menos nosotras lo hemos notado, de estos años ahora, que parece que está otra vez la maquinaria poniéndose en funcionamiento, y parece que la gente también tiene más ganas de ir. Sí. Lo que sentimos es que todo como que es muy lento y que ahora tampoco se programa como muy a largo plazo, ¿no? Sí. Como que las actuaciones van saliendo de un mes para otro. Sí, antes los calendarios se rellenaban poco a poco, pero a más meses vista sabías más o menos cómo te iba a ir. Y ahora es un poco al día, al mes siguiente, 2 meses, 3 como mucho. Sí. Y comentábamos antes al principio que volvéis por petición del público, porque el público ha querido que volváis a la fundición a hacerlo de nuevo. ¿Cómo fueron esas primeras obras? ¿Cómo os sentisteis? ¿Qué crítica del público recibisteis para que hayáis vuelto? Claro, bueno, eso es una manera muy bonita de decirlo. Yo creo que también es una manera de hacer publicidad. Sí, que lo ponen para todas las obras, no hemos sido nosotras. A petición del público, yo creo que se refiere cuando una obra se ha llenado y se ha quedado gente fuera. Si la vuelven a programar, se entiende que es a petición del público, porque las críticas, la verdad es que fueron muy buenas, y porque se quedó gente fuera. Y el estreno de esta obra, la verdad que fue una acogida muy grande, porque las entradas se vendieron días antes, todas días antes, ni siquiera el mismo día de la función. Y esto de vender todas las entradas para un fin de semana largo, antes nunca nos había pasado de llenar. Pero no de tenerlo todo vendido días antes. Y la verdad es que eso fue muy bonito, pues estrenar, y eso es estrenar por todo alto. O de salir a actuar sabiendo que ya está todo lleno, pues muy satisfactorio, ¿no? Y sobre todo cuando también las condiciones baja taquilla. Que quiere decir que también nuestro sueldo también depende del público que vaya a la sala. Entonces a veces pues eso también no te preocupas solamente de actuar, sino te preocupas de vender las entradas y de hacer promoción y de intentar pues ganar un poquillo de dinero también de estas actuaciones que normalmente tampoco suelen salir muy rentables. Sí, son más por la publicidad de estrenar algo y que te vengan a ver y que se acuerden que estás en activo, más que por lo que te proporcionan económicamente. Hoy en día ir a taquilla, a una sala... Hablando de economía, ¿se puede vivir de esto? ¿Se puede vivir del teatro? Se puede vivir del teatro, creo que si eres, ¿cómo se dice? Si tienes un abanico teatral amplio. Es decir, si estás... si solo haces calle o solo haces espectáculos específicos de circo o para teatro, si solo tienes una vía dentro del teatro, a nosotras nos parece muy difícil. Nosotras sobrevivimos desde toda la vida, solo haciendo teatro y sobre todo con la Hacía Milagros, pero porque tenemos muchos espectáculos, los adaptamos y pues eso, tenemos muchos espectáculos en cartelera, vendemos distintos espectáculos en distintos espacios, nos acoplamos a teatros grandes, a calle, a todo. Entonces, de esta manera sí se puede. Si solo hiciéramos sala o solo hiciéramos espectáculos de calle, nosotras no podríamos. No. También eso, sobrevives y a veces malvives también. Que también tienes que tener un estilo de vida, no le voy a llamar precario, pero esto de tener hipotecas, coches, y no, o sea, tienes que tener un estilo de vida muy básico, sin grandes cargas económicas y viviendo al día. Entonces también es más una forma de vida, de saber adaptarte a esta situación y que no te frustre. Y ahora que habláis de eso, de forma de vida, si no hubierais sido actrices, ¿qué hubiera gustado ser? Vaya, pues difícil pregunta. Sí, bueno, aquí mi compañera, tengo que decir que sí, ella antes de actuar en cada función, le pasa siempre, pero sí, 5 minutos antes de salir al escenario siempre dice, ay, ¿por qué no fui panadera? Con la gusto que hubiera sido yo siendo panadera. Sí, esta es una frase que es real, que lo digo siempre, y habla el miedo. Antes de actuar pues me entra mucho miedo, creo que es una profesión que en esos momentos no me compensa, porque lo paso muy mal, entonces pues siempre pienso en ser panadera, porque con 16 años trabajé en una panadería y me parecía muy bonito. Pero si no hubiera querido ser actriz, que a veces lo he pensado, porque en verdad siempre lo he tenido claro, es que todo se me ocurre dentro del arte. Me hubiera encantado ser bailarina profesional, o bailadora también, que me gusta mucho el flamenco,
o circense, todo música no. No, pero hasta técnica también. Técnica de teatro también. Pero luego otro oficio distinto que me da mucha pereza. No. Estamos muy acostumbrados también al mundo del arte, que tiene muchas cosas negativas, pero también tiene muchas cosas bonitas, entre ellas la libertad. Y yo esa libertad no, aunque tenga un precio alto, no creo que no la queremos cambiar. Y si os diera la opción, por lo menos durante los próximos 2 o 3 minutos, de ser cada una de vosotras, ya sea consejera de Cultura o ministra de Cultura, ¿qué cambiaríais de la cultura o del mundo del teatro en este caso? Pues muchas cosas. Si fuera ministra, concejala en Andalucía en concreto, sí. Cambiaría las cosas que se programan, porque aquí cultura se refiere a cultura a muchas cosas, entre otras los toros, muchas cosas que para nosotras no estamos conformes y además son muy añejas. Entonces programaríamos mucha más cultura teatral, el dinero que entra a los ayuntamientos creo que lo gastaríamos más en cultura de la buena, que nosotras entendemos como cultura de la buena. Y también nos pondríamos de acuerdo con la que lleve algo de, no sé cómo se dice, el puesto de las escuelas. De educación. Sí. Porque creo que es muy importante. Hay que crear furor con el teatro en los espectadores, en la sociedad. Sí. Igual que lo hubo hace cientos de años, igual que lo hay ahora mismo con ciertos deportes, con el fútbol o con ciertos tipos de música. Entonces creo que tiene que ser desde la base. Entonces trabajaría muy en conjunto con la educación para inculcar todo este mundo cultural desde pequeño y que realmente la gente llegue con ganas de ver teatro, que es lo que a mí más pena me da de este mundo del teatro, que es que siento como que es para una minoría. Es para una minoría y que la gente que va a ver el teatro es porque o se dedica a algo de las artes o desde siempre le gusta el arte, pero es una minoría. Y me gustaría que existiera esa pasión, como cuando no había tele en la época de nuestros abuelos, que había pasión porque el teatro llegara a un pueblo, sí. O con lo que hay hoy en día con el fútbol y otras cosas, que existiera esa pasión con la cultura y con el teatro en este caso. Pues sí, tenéis... Sí, yo quiero añadir que si yo fuera ministra de Cultura, pues protegería más al artista, sería más consciente de cuál es la situación real que vivimos, en cuanto a que no trabajamos todos los días, en cuanto a al IRPF de artista, lo protegería más y tendría más en cuenta las circunstancias reales que sufrimos a todos los niveles, a nivel de tenemos una lesión, no podemos trabajar, no estamos protegidos, en el sentido de cuál es nuestra realidad. Después también crearía circuitos en los que repartiría equitativamente a las compañías y no solamente apremiaría a las mismas de siempre, que es algo que se hace mucho aquí en Sevilla y mucho en Andalucía, que hay 2 ligas, en unas están teatro clásico, Atalaya y compañías de este tipo, y en la otra liga estamos los demás y no se reparte bien aquí el pescado. Sí. Entonces repartiría bien. Y hay otra liga todavía que está más para abajo, que es gente que empieza con muchísima fuerza, que tiene unas ideas maravillosas, que son unos pedazos de artistas, y encima ni siquiera le dan la oportunidad, porque nosotros estamos en la segunda liga, pero hay muchas más ligas debajo, con mucho power, que es que hoy en día yo lo pienso y me parece más imposible todavía que cuando nosotros arrancamos. Sí. Pues sí. Y por último, no pagaría por adelantado. No pagaría a 60 días ni a 90 días. No. Hago por adelantado, que sea la mitad. O por trabajo hecho. O por trabajo hecho, que tengamos cubiertos los gastos antes de ir a un bolo. Sí, tú vas al súper, compras comida y la pagas. Pues esto igual, tú vas al teatro, el público paga, las actrices trabajamos, los directores, los técnicos, todo, pero ahí no se cobra a 3 meses vista. Eso también hay que cambiarlo. Pues sí, yo con lo de las ligas me he sentido aludido, porque pertenezco a un grupo de teatro, aquí también en Sevilla, de teatro amateur, y es verdad que hay muchas ligas, hay mucha dificultad y hay un mundo muy cerrado, muy hermético muchas veces para lo abierto que debería ser el teatro. Pero estoy totalmente de acuerdo con vosotras dos. No solo, y ya no solo los programadores, el mismo público que muchas veces somos artistas que vamos a ver, también pasa. Que yo dentro de la mierda yo me siento muy afortunada
porque bueno, llevamos una trayectoria larga, nos ha costado, pero ya como que se nos tiene en cuenta, pero es que como tu compañía, que seguro que seréis unos bestias, pues hay un montón más, y es que es muy difícil, es que no hay oportunidades. Es muy complicado. Muy complicado cuando nos llaman de un certamen, es como, oye, nos han llamado un certamen. Esto es, lo celebramos y todo cuando nos llaman de uno, es muy complicado, pero bueno. Sí. Pues nada, daros las gracias a las dos por haber estado, tanto tú, Sonia, como también Carolina, por haber estado con nosotros aquí en el podcast. Recuerdo, del 22 al 25 de septiembre, la obra Vamos Bien, como bien habéis dicho, vamos con B, bien con V de Valencia, en Sala La Fundición de Sevilla. Os deseo muchísimo éxito, que vaya todo muy bien. Ojalá que muchas de las cosas que hayáis dicho algún día podamos hablarla de nuevo y que hayan cambiado, que se hayan dado cuenta los que mandan que hay que cambiar muchas cosas y que el mundo del teatro vaya mejor y sea para mucha más gente, que así debería ser. Ojalá, pues sí. Pues muchísimas gracias a ambas, como digo, muchísimo éxito y un abrazo muy fuerte. Gracias, mucha mierda a ti también. Hasta luego. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y para terminar el programa de esta semana, vamos a hablar de una programación de la Ruta de la Plata, el Día de la Ruta de la Plata, y para ello contamos con Marta Muñoz, que es la técnico de la Oficina de Gestión de la Red de Cooperación de Ciudades de esa Ruta de la Plata. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, como estaba comentando, ese día de esa Ruta de la Plata, que se celebra el 18 de septiembre, es el día en cuestión. Bueno, antes que nada, cuéntanos qué se conmemora en ese día de la Ruta de la Plata. Pues mira, el 18 de septiembre es el día que se decidió establecer como el Día de la Ruta, Día de la Plata, porque es el día que el emperador Marco Ulpio Trajano nació en el año 53 después de Cristo en la ciudad de Itálica, en la que hoy es Antiponce. Entonces, bueno, en el año 2014 se quiso poner un poco en valor, con este motivo, uno de los conjuntos más interesantes del patrimonio que hay en la Ruta Vía de la Plata. Y bueno, pues en torno a ese día, el 18 de septiembre, arranca pues un mes lleno de actividades, entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre. Bueno, este año, como el 18 cae en domingo, desde el viernes 16 ya empezamos a tener las primeras actividades. Y bueno, este año ya es la 9ª edición. La verdad que ya es una actividad que ya tenemos en el calendario. La verdad que todos los años pues tiene muy buenos resultados y tiene bastante éxito. Y sobre todo porque sirve para acercar a la población local a través de estas actividades, pues ese patrimonio y esa riqueza que tiene la ruta. Y bueno, ¿qué nos puedes contar eso? A partir de ese día 16, que como comentabas viernes, ¿qué vamos a poder ver? ¿Qué vamos a poder ver desde hoy viernes, que ya empieza lo que es, aunque el día 18 es cuando se conmemora? Cuéntanos un poco. Ya arranca. Pues las actividades son de diversa índole. Tenemos visitas guiadas por espacios arqueológicos, a museos, a termas romanas, a villas. Tenemos alguna actividad también de realidad aumentada. Por ejemplo, en Gijón pues hay una aplicación que una serie de personajes romanos, ¿no? Pues te llevan a su época y te cuentan un poco su historia. También hay otra aplicación en Villafranca de los Barros de ese estilo. También tenemos senderismo por tramos de la calzada, como la ruta de Trajano que discurre entre los municipios de Béjar, Baños de Montemayor y Herbás, y que además cumplen la 8ª edición este año también.
exposiciones, charlas, coloquio, hay actividades gastronómicas, por ejemplo hay una cata maridaje con vinos romanos en Los Santos de Maimona. Hay también una maratón de billar romano en Zamora. Bueno, son de diversas temáticas, digamos. Todas, eso sí, en torno al patrimonio romano que caracteriza la Ruta Vía de la Plata. Y como comentabas antes, pues eso se conmemora el nacimiento de Trajano en esta localidad, en Santiponce, en Sevilla. Me imagino que también por ahí habrá actividades en torno a Sevilla, en torno también a esa zona con tanto patrimonio romano, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, ahí en Santiponce mismamente, el 18 de septiembre tenemos la inauguración del servicio de visita autoguiada al Centro Cotidiana Vitae. Luego también cerquita en Sevilla está la actividad de la huella romana de Hispalis, una visita guiada a los principales hitos de época romana de la ciudad de Sevilla. Y, por ejemplo, también Carmona cuenta con un par de actividades. Tiene un taller infantil, el taller denominado Romano por un día. Tiene un taller de mosaicos para así explicar y acercar al público todo ese tema de los mosaicos romanos. Y luego también por el sur de Extremadura también pilla cerquita algunas actividades como en Fuente de Cantos o en Medina de las Torres, que tienen pues también actividades infantiles, charla coloquio, taller de manualidades. Bueno, hay diversas actividades para todos los públicos. Y luego también este año tenemos una actividad especial que bueno, no solo en el sur, es en conjunto, porque además es online, se puede hacer desde casa. Y es que vamos a presentar un escape room, un juego online, denominado El legado de Trajano, donde bueno, es un juego con diferentes misiones para que el usuario pueda llegar al final y conseguir un tesoro hallado por Trajano durante las guerras dacias y que pinta que va a ser una actividad muy chula. Y todo ello, Marta, ¿dónde podemos verlo? No sé si tenéis redes sociales o alguna página web donde podamos informarnos. Sí, así es. En nuestras redes sociales podréis encontrar el programa de actividades y en nuestra página web. Ahí estará todo detallado, los días específicos, horarios, lugar donde pueden encontrar más información, muchas veces en las oficinas de turismo de estos municipios y también en nuestra página web, en www.rutadelaplata.com. Ahí va a estar disponible toda la información de las actividades. Perfecto. Pues estaremos pendientes a toda esa programación que, como bien decía, se va a desarrollar durante un mes, desde hoy 16 de septiembre hasta mediados de octubre, hasta ese 18 de octubre. Y estaremos al 18, sí, exactamente. Pues estaremos pendientes de toda esa programación. Y Marta, darte las gracias por habernos acompañado hoy en el podcast para traernos esta Ruta de la Plata, estas actividades de la Ruta de la Plata. Y muchísimas gracias de nuevo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros. Esperemos que todo el mundo disfrute de estas actividades y de la Ruta Vía de la Plata. Seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo, Marta. Gracias, un abrazo. Y hasta aquí el programa de esta semana. Dar las gracias a todos nuestros colaboradores, a nuestros entrevistados. Por supuesto, a todos los que estáis ahí semana tras semana escuchando este podcast. También a 50 Sound, por cedernos todas las músicas de cada una de las secciones del programa. Muchas gracias de nuevo y os esperamos aquí la semana que viene con más cultura, en este podcast, que no se os olvide que es vuestro podcast de cultura.